El éxodo venezolano, esa es la noticia. Según la ONU, alrededor de 2.3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de esta crisis. Particularmente creo que este número abarca a los venezolanos que han salido en los últimos 8 meses, quizás. Brasil no descarta el cierre de la frontera para frenar en seco la llegada de los venezolanos en plena campaña electoral. Se está acusando a políticos xenófobos de estar detrás del ataque, por ejemplo, al campamento de refugiados venezolanos ubicado en Pacaraima, en el estado de Roraima. En Perú, la prensa reseña que muchos venezolanos han decidido regresar, pero a buscar a su familia y volver con ella antes del 25, que comenzaría a regir la decisión de pedir el pasaporte para ingresar. El éxodo, como decía, es la noticia, es lo que vemos reflejado cada día en la prensa internacional. Por eso quiero saludar en esta parte del programa a Carolina Jiménez Sandoval. Ella es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, que ha hecho un trabajo de investigación, sobre todo a finales del año pasado, en relación al éxodo venezolano. Bienvenida, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, muchas gracias. ¿Cuáles son, Carolina, las características que identifican ustedes en este éxodo, en el éxodo venezolano? Bueno, en primer lugar, una de las características principales de esta crisis de migración forzada es su magnitud. Es decir, estamos hablando, y como bien lo decías anteriormente, según las Naciones Unidas, de por lo menos 2.3 millones de personas en movimiento, ¿no? Saliendo de un país que hace no muchos años era un país de acogida de inmigrantes, era un país que recibía migrantes, tanto latinoamericanos como de muchas otras partes del mundo. Otra característica de este éxodo es su celeridad. Estamos viendo unos movimientos poblacionales grandes, pero además muy acelerados, ¿no? En los últimos 2 años, y sobre todo en lo que va del 2018, la cantidad de personas saliendo en un tiempo muy corto justamente ha impuesto nuevos desafíos a los países que los están recibiendo, porque todo ha pasado de una manera muy rápida. Y tal vez una tercera característica es que estamos viendo un cambio importante en la demografía de las personas que están saliendo del país, en sus características socioeconómicas. Si bien en alguna época, cuando comenzaron las primeras olas de migrantes venezolanos, se trataban principalmente de personas con diferentes niveles de estudio y de posibilidades, incluso a nivel económico, de mantenerse en los países a los que llegaban, hoy en día estamos viendo que personas de un bajo nivel económico que están realmente saliendo del país exclusivamente para poder sobrevivir o para que sus familias sobrevivan con muy escasos recursos, llegan a los países de recepción en situaciones precarias, no solo para establecerse, sino también en algunos casos en situaciones difíciles en cuanto a su salud y a su integridad física. Entonces, repito, es una crisis de migración forzada sin paralelos, sin precedentes en la historia de la región, que se caracteriza por lamentablemente una situación de mucha vulnerabilidad de quienes están saliendo hoy en día en números muy grandes y en tiempos muy cortos. Yo suelo, cuando toco este tema, suelo decir que esta oleada migratoria, esta última, es la oleada del desespero, porque la gente está saliendo simplemente de una forma desesperada para preservar su vida, porque tristemente, y aunque se quiera negar en territorio venezolano, esa es la situación. La gente sale para poder comer, la gente sale para poder atenderse médicamente, la gente sale para poder dar a luz, como están haciendo en Brasil, que leía la estadística de que 3 niños nacen por día en territorio brasilero, 3 niños venezolanos. Es la oleada del desespero, lo que a su vez, Carolina, está generando también desespero en las poblaciones de choque, la que reciben este primer impacto. No, sí, muy de acuerdo con esa percepción. Es una oleada de personas que están usando a las fronteras como una salida de emergencia, ¿no? En eso se han convertido las fronteras venezolanas, en salidas de emergencia para una población que se ve obligada
a huir, ni siquiera a migrar propiamente dicho, sino a salir del país para poder mantenerse, tanto ellos mismos como a sus familias, ¿no? Y justamente en los trabajos que hemos venido realizando, en las investigaciones, obviamente desde una perspectiva de derechos humanos, vemos que la principal razón de la salida es usualmente la falta de acceso al derecho a la alimentación, seguido por, pues, obviamente, un desempleo e imposibilidad de sostenibilidad económica. Y una tercera causa es el no derecho a la salud, una garantía fundamental que debería de poder proveer el Estado venezolano, pero todos sabemos que el sistema hospitalario en Venezuela ha colapsado, a lo que se suma además una gran escasez de medicinas que no permite que pacientes crónicos, mujeres embarazadas en riesgo, etcétera, puedan acceder a los tratamientos que necesitarían en su país, se ven obligados a cruzar una frontera. Y efectivamente, como bien lo decía usted, estamos ante una situación que pone a las comunidades receptoras en una situación difícil cuando ven a numerosas personas viniendo de otro país a residenciarse o establecerse en comunidades a veces pequeñas que de por sí tienen graves problemas ellos mismos de acceso a servicios básicos, claro. Y que efectivamente generan problemáticas diversas. Ahora, dentro de las problemáticas diversas que se pueden generar, por ejemplo, los riesgos en salud para los países receptores, sobre todo hablamos de esta última ola migratoria. Cuando vemos las condiciones hospitalarias que usted ha referido, cuando vemos la falta de medicamentos, la desnutrición, la aparición de enfermedades que en Venezuela habían sido erradicadas y que han sido erradicadas en otros países como Colombia, Perú, Brasil, y hablamos de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria. ¿Cuál es el riesgo de estos países al recibir esta ola migratoria? Sí, no cabe duda de que justamente las personas que están huyendo de Venezuela por el tema de salud llegan a estos países en necesidad de atención médica, en algunas ocasiones sí, portadores de infecciones que no pudieron ser tratadas en Venezuela, aunque debieron haber podido ser tratadas como lo fueron tratadas hace algunos años, ¿no? Cuando el sistema de salud no había colapsado. Creo que lo importante aquí es que los países que están recibiendo a los venezolanos y que en efecto se están encontrando con estos desafíos en materia de atención a la salud, tienen que diseñar programas de atención inmediata en términos humanitarios. En estas comunidades en donde se percibe una mayor llegada de venezolanos, y en efecto de muchos venezolanos con necesidad de tratamientos médicos, tienen que estar instalados ya unidades especializadas para tratamientos de las personas, porque con eso, primero, se les garantiza el derecho a la salud de las personas que están llegando, pero también se pueden evitar situaciones de infección, etcétera, que obviamente hay que manejar a nivel de la comunidad de recepción. Pero sí tienen que los países comenzar a invertir y a enviar ayuda humanitaria a las zonas de mayor llegada, porque no nos cabe duda que las necesidades de atención médica de los venezolanos que están migrando son altas, son diversas, y lamentablemente la salud que no pudieron recibir en su país de origen, en este caso en Venezuela, esperamos puedan recibirla en los países a donde están llegando. Sí, hay una cifra, estuve leyendo parte de la investigación de Amnistía Internacional, ¿no? Y para que nuestra teleaudiencia tenga idea de lo que significa el aumento de pacientes o de venezolanos que requieren atención. Por ejemplo, según el Ministerio de Salud de Colombia, el número de venezolanos y venezolanas atendidas en el territorio nacional en el 2015, para que tengan un número de referencia, era de 1.475. Mientras que para octubre de 2017 la cifra ascendía a 18.298, es decir, 12 veces más. Esto era a octubre de 2017. Bueno, no quiero pensar cómo se ha multiplicado esa cifra a agosto de 2018, porque la diferencia debe ser abismal. Ahora, Carolina, dentro de una circunstancia como esta,
por ejemplo, ¿qué ayuda puede proporcionar o qué puede significar la llegada de un barco hospital como el que ha anunciado Estados Unidos, que va a enviar a costas colombianas para ayudar a paliar esta situación? Toda ayuda que viene de la cooperación internacional en una crisis de esta magnitud es bienvenida, pero lamentablemente es probable que se quede corta dada la cantidad de venezolanos que están llegando a los diferentes países. Justamente las cifras que mencionaba y que es súper importante entender que estas cifras se están multiplicando semanalmente, diariamente. Obviamente es probable que el número unos meses después sea incluso el doble, implican que los apoyos que pueden recibir los países de la región y la propia Venezuela tienen que multiplicarse porque el número es verdaderamente abrumador. Entonces probablemente serán algunas personas atendidas en buena hora. Celebramos que los países puedan coordinarse para proveer de cooperación y de ayuda humanitaria a los países receptores, pero sí esperamos que haya una coordinación regional articulada que de verdaderamente se aproxime este programa a esta problemática con una mirada regional. Lo que haga un país, si es a favor de las y las personas migrantes, siempre es bienvenido, pero como no es una crisis de un solo país, claro, o de dos países, es una crisis de toda la región, se necesita mayor articulación y mayor cooperación internacional que la que se está viendo. Justo iba para allá. Es decir, la respuesta tiene que ser una respuesta regional. Quizás la reunión que ha convocado el gobierno de Ecuador, de cancilleres, sea precisamente, y creo que está convocado ACNUR y la Agencia Internacional de Migraciones, tiene que ser una acción conjunta. Ya no es posible que un solo país pueda de alguna manera dar una solución. Ya tiene que ser una ayuda regional y coordinada, como señala. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, es un buen primer paso que empiecen a haber foros hemisféricos y reuniones regionales para abordar esta problemática, pero no es suficiente que estas reuniones se convoquen exclusivamente a nivel de los estados y de algunas agencias de las Naciones Unidas. En todos los países de la región hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales de derechos humanos que están en este momento apoyando a las personas migrantes que huyen de Venezuela, y es imperativo que se haga una consulta amplia, una consulta con todos esos actores que están en este momento en el terreno, en la frontera, atendiendo a la población venezolana que está en movimiento y que conoce de primera mano cuáles son sus necesidades. Así que los foros hemisféricos tienen que ser incluyentes y tienen que incluir, insisto, a la sociedad civil organizada que está atendiendo en el terreno a las y los venezolanos. Quiero darle las gracias a Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Buenas tardes.